Buenos días, mi grupo está conformado por Iverson Jiménez, Nelson Pico, Ashley Serrano y quien les habla, Gabriela Ríos. Le hablaremos sobre el principio de Pascal. ¿Quién fue Pascal? Blaise Pascal fue un matemático, físico, inventor, filósofo y teólogo francés, considerado uno de los grandes genios en el siglo XVII. Su vida y obra abarca campos tan diversos como la matemática, la física, la filosofía y la religión. Nació en Clermont-Ferrand, Francia, en 1623. Fue educado por su padre, un funcionario público quien estimuló desde temprano su talento para las matemáticas. A los 16 años describió un ensayo sobre las cónicas mostrando ya su precocidad intelectual. Murió en París en 1662 tras una larga enfermedad a los 39 años. En matemáticas destacó por el teorema de Pascal sobre las cónicas y por el desarrollo del canon Bonzo triángulo de Pascal, una herramienta fundamental en combinatoria y álgebra. También fue pionero en la teoría de la probabilidad, junto a Fermat, lo que sentó las bases de esta rama matemática moderna. En física, Pascal demostró la existencia del vacío con experimentos que refutaron la creencia de que la naturaleza aborrece el vacío. Realizó el famoso experimento del Puy de Domet, donde midió la presión atmosférica a diferentes alturas y comprobó que disminuye con la altitud, estableciendo así el principio de la presión atmosférica. Además formuló el principio de Pascal, que afirma que la presión aplicada a un fluido se transmite por igual en todas las direcciones, base de la hidráulica y de inventos como la prensa hidráulica y la jeringa. También inventó la pasculina, la primera calculadora mecánica capaz de sumar y restar para ayudar a su padre con tareas administrativas. ¿Qué es el principio de Pascal? El principio de Pascal o ley de Pascal es una ley de la física que se aplica a los líquidos. Esta dice que cuando se aplica presión a un líquido dentro de un recipiente cerrado, esa presión se transmite por igual a todos los puntos del líquido y en todas las direcciones. Esto quiere decir que si presionamos un punto, esa fuerza se reparte por todo el líquido sin perderse ni concentrarse en un solo lugar. Un ejemplo claro de esto es la prensa hidráulica. Como podemos ver en las diapositivas, hay dos cilindros conectados entre sí por un tubo y llenos de un líquido, que este puede ser aceite, agua o cualquier fluido. Cada cilindro tiene un émbolo o pistón, como los de una jeringa. Si presionamos el pistón pequeño con una fuerza, esa presión viaja por el líquido y empuja el pistón más grande, pero con mucha más fuerza. Es decir, con una fuerza pequeña en un área pequeña, podemos levantar o mover un objeto muy pesado que está en el otro pistón si ese tiene un área mayor. En este caso, el objeto es un auto. Todo esto es posible porque el líquido transmite la presión de forma uniforme, como dijo Pascal. Así, de muchas maneras, funcionan los elevadores, las prensas y hasta los frenos de muchos autos. Pero eso se lo explicaremos más adelante. Condiciones para la realización de la primera fluido con combustibles altos y lo invocan significativamente cuando se le aplica presión. Los líquidos como el agua y el aceite son generalmente considerados incomprensibles en muchas aplicaciones prácticas. Segundo, fluido en reposo. La fórmula se aplica cuando el fluido no está en movimiento. En fluidos en movimiento las cosas se complican un poco más y se necesitan observaciones. Tercero, sistema cerrado. Un sistema cerrado significa que no hay entrada ni salida de más. En otras palabras, el fluido está contenido en un recipiente sin curvas. Cuarto, temperatura constante. La temperatura debe permanecer constante para evitar cambios en la densidad del fluido, lo cual podría afectar la presión. Ahora pasaremos a algunos conceptos clave. Presión. La presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área. En otras palabras, es la cantidad de fuerza que actúa sobre una superficie específica. También se puede medir en la atmósfera soludas por pulgada cuadrada. Fuerza. La fuerza es una interacción que, cuando no se equilibra, causa que un objeto cambie su movimiento. En este contexto es la fuerza aplicada sobre el fluido. Área. El área es la medida de una superficie. En este caso es el área sobre la cual se distribuye la fuerza.
Ahora explicaré la fórmula presión igual a fuerza sobre aire. Establece que la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada, inversamente proporcional al área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Es decir, directamente proporcional, si aumentas la fuerza la presión también aumenta, siempre y cuando el área se mantenga constante. Y inversamente proporcional, si aumentas el área, la presión disminuye siempre y cuando la fuerza se mantenga constante. El principio de Pascal establece que cualquier cambio de presión aplicado a un fluido inclinado se transmite de manera uniforme en todas las direcciones dentro del fluido. Este principio es la base de muchos dispositivos, sistemas que funcionan con fluidos, especialmente los sistemas hidráulicos. Algunos ejemplos son prensas hidráulicas, utilizadas en talleres mecánicos, fábricas y recicladoras. Estas prensas aprovechan el principio de Pascal para multiplicar la fuerza y levantar objetos muy pesados, como carrocerías de automóviles o piezas metálicas. Funcionan con un pequeño émbolo que aplica presión a un líquido, el cual transmite esa presión a un émbolo más grande que realiza el trabajo pesado. Frenos hidráulicos en automóviles. Este sistema permite que al presionar ligeramente el pedal del freno se genere una presión uniforme en el líquido de frenos que transmite a todas las ruedas. Sillas hidráulicas, comúnmente utilizadas en barberías, consultorios médicos y oficinas. Estas sillas permiten ajustar la altura del asiento mediante un sistema hidráulico. Al accionar una palanca se modifica la presión del fluido dentro del cilindro, permitiendo elevar o bajar el asiento sin esfuerzo. Elevadores y sistemas hidráulicos industriales. En muchas industrias se utilizan elevadores que emplean la hidráulica para mover cargas pesadas de manera vertical. Aplicaciones médicas. El principio de Pascal se utiliza también en el diseño de dispositivos médicos que requieren aplicar presión uniforme sobre una superficie del cuerpo. Por ejemplo, los compresores de venas o dispositivos de compresión neumática. Intermitentes se utilizan para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en pacientes inmovilizados, mejorando la circulación sanguínea mediante la presión.